Sean todos bienvenidos a Guay, el lugar donde los valientes encuentran la paz. Y bienvenidos sean todos ustedes aquí a un nuevo video con nosotros. Y como ya lo viste en el título del video, puedes empezar por aquí. Si no sabes o eres un nuevo creyente en Jesús o estás ayudando a una persona que lo es, este es el lugar para empezar. Empieza aquí, tal cual. Vamos a titular o subtitular este video los primeros pasos con Jesús, con Jesucristo. Y como te decía, si eres nuevo creyente en Jesús, nuevo en la lectura de la Biblia, o estás ayudando a una persona que lo es, comienza aquí. Te sugiero que comiences aquí, ya que nos vamos a ir un poquito de la mano, acompañándonos paso a paso a recorrer dos de los libros fundamentales de la Biblia, Marcos y Colosenses. Sigue la historia de Jesús y encuentra los conceptos básicos para seguirlo con preguntas diarias, para reflexionar individualmente, o si tienes o si están en familia o de manera grupal, lo hagan de manera grupal. Y ya una vez que lo empieces, una vez que lo empiecen, te reto o te invito a que invites un amigo y le puedas decir: mira, date una vuelta por este video y invítalo a que pueda dar sus primeros pasos con Jesús. Y vaya, invítalo y continuamos con esto. El primer libro, como les comentaba, que vamos a leer es Marcos 1, y te invito a este inicio y este viaje que comenzarás a seguir, donde comenzarás a seguir a Jesús, o que estás iniciando, o que a lo mejor estás reiniciando con Jesús. Solo tienes curiosidad por saber acerca de la fe o acerca de Jesucristo, estás en el lugar correcto. Y vaya, pues así, ¿por dónde podremos comenzar? Como te decías, Marcos 1. Para los discípulos de Jesús, creo que todo, si analizamos la palabra, todo comenzó con una sencilla palabra. Y esa sencilla palabra es sígueme. Y el viaje que indicaba, más bien la palabra indicaba que era el viaje donde indicaba que cambiaría todo para ellos. Y pues vaya, yo creo que ahí es donde iniciaremos nosotros también, siguiendo a Jesús. Es donde vamos a comenzar todo este viaje. Nuestro plan ahorita es sencillo. Vamos a leer dos libros de la Biblia. Primero seguiremos la historia de Jesús en el Evangelio de Marcos, y luego hablaremos de nuestra propia historia en el libro de Colosenses. En Marcos veremos el significado en aquel entonces de seguir a Jesús, y en Colosenses veremos el significado de seguirlo hoy en día. Y vaya, valga la redundancia, vamos a comenzar por Marcos. Y el capítulo 1, verso 1 dice así, de Marcos: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto de entrada nos da un gran inicio. Primero, son buenas noticias, y me encantan a mí las buenas noticias, y más porque es acerca de Jesús, el Mesías. El Mesías significa el ungido, el escogido de Dios, y bueno, Jesús es el Hijo de Dios. Continuamos en el versículo 2. Comienza con una profecía de siglos atrás que dice así: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. El mensajero de Dios fue un hombre llamado Juan, enviado a predicar y a preparar corazones para Jesús. ¿Cómo los preparó Juan? En el versículo 4 dice que él predicó un bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Y el arrepentimiento es la clave. Arrepentirse es cambiar de opinión y cambiar de dirección, reconocer que lo que hiciste estuvo mal, luego alejarte para seguir una dirección completamente nueva, y conoces a la gente que viene de otras partes
y escuchan a Juan y arrepentirse y bautizarse. Eso es un poquito lo que venía siendo Juan. Y vaya, esta es la clave, el primer paso para seguir a Jesús. Es un cambio de dirección, confesar el mal que has hecho, alejándote de él, de ese mal que has hecho, y caminar hacia Jesús. Juan vino y bautizó en agua como señal de arrepentimiento. Eso es el bautizo. Pero también les dijo que Jesús vendría y que los bautizaría con el Espíritu Santo. Luego, en el versículo 9, leemos que Jesús vino de Nazaret y Juan lo bautizó. Pero el bautismo de Jesús fue diferente. El Espíritu ascendió sobre él como una paloma. Y luego en el versículo 11 dice: se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en el cual estoy muy complacido contigo. En esta parte, todo Marcos, hay mucho que ver aquí, pero quiero que lo leas tú mismo, quiero que seas tú quien lo lea, porque vaya, así es como funciona esto, necesitamos leerlo. En esta parte vamos a enfocarnos en un panorama general para que tú no te aburras, para que sea algo más alegre, caminativo. Luego tú quiero que leas los detalles de cada parte, de todo lo que es Marcos. Luego continuamos con el versículo 14 que dice: después que encarcelaron a Juan, Jesús entró en Galilea y proclamó las buenas nuevas de Dios. Ha llegado el momento, dijo, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntete y cree las buenas nuevas. En esta parte vemos que Jesús vino con un mensaje, y el mensaje era el reino de Dios, era parte del mensaje. El lugar donde Dios gobierna como rey está cerca, está al alcance de la mano. Invitó a la gente a arrepentirse, a apartarse del pecado, de su pecado, y a creer en las buenas nuevas, en el evangelio, en esas buenas noticias. Ahora, pero si el reino estuviera tan cerca, ¿cómo lo alcanzarían? ¿Cómo harían ellos para alcanzarlo? Luego leemos el versículo 16. Caminando Jesús junto al mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés echando una red al lago porque eran pescadores. Y les dijo: vengan, síganme, dijo Jesús, y serán pescadores de hombres. En esta parte hay una nota muy clave, donde la clave para alcanzar el reino de Dios está en dos pequeñas palabras: sigue a Jesús. Sigue a Jesús, esa es la parte más sencilla. Síguelo. Yo creo que esa es la clave para alcanzar el reino de Dios. Luego en el verso 18, de inmediato dice: de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. Aquí hay que notar algo bien clave que dice: de inmediato dejaron sus redes y lo siguieron. La clave es que tuvieron que dejar algo para poder seguirlo, para poder seguir con Jesús. Vaya, Jesús siguió y encontró a Santiago y a Juan, y ellos también dejaron lo que tenían y siguieron a Jesús. Entonces, ¿qué nos da en esta parte? Tenemos que dejar ese pecado, esa carne, esa carnalidad, eso que nos lleva a pecar, para poder seguir a Jesús. Y créeme, te sentirás muchísimo más ligero. Y pues vaya, así que vamos a unirnos a ellos, como los apóstoles que realmente dejaron todo para seguir a Jesús. Lee todo Marcos 1, te invito a que lo leas. Observa la autoridad, mientras lo lees, observa la autoridad de Jesús mientras expulsa a los demonios. Siente su compasión mientras sana a los enfermos. Escucha la sabiduría de Él mientras enseña. Y a medida que lo lees, entiende que Jesús no nos invita simplemente a creer en un conjunto de hechos o a reflexionar sobre alguna filosofía nada más. Y tampoco nos invita a unirnos a una sola institución o a una
una secta, a un lugar, nos invita a unirnos a Él en un viaje grandísimo. Nos invita a seguirlo. Espero que esto sea de tu ayuda, te sientas cómodo con la palabra que se está dando en Why, donde los valientes encuentran la paz. Yo soy Fernando y nos vemos en otro video. Hasta la próxima.